Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, van sumándose de a poquito. Aprovecho para preguntarles, los que están acá, ¿han podido ingresar al campus? ¿Han tenido dificultades de acceso? El campus lo tengo habilitado, pero no tengo habilitado nada, ni la bienvenida. En las comisiones 5 y 6, Silvia. Comisión 5. Comisión 5, sí, creo que están juntas. Sí, Bien, sí, sí. perfecto. Bien. De todas maneras, hago esta pregunta porque el material, debido a a estos inconvenientes de acceso a las primeras clases por una redistribución de las comisiones, lo que serían los textos de la bibliografía también los pasamos por WhatsApp. ¿Lo recibieron eso? Bien. No, de todas maneras es importante que en todo caso nos vayan comunicando, o sea, no tenemos otra comunicación por fuera del campus. Sí les pido que aquellos que todavía sigan teniendo alguna dificultad con el acceso, lo comuniquen o sea, lo hagan saber constantemente en el WhatsApp, para que nos lo transmitan, o sea, para que lo transmitan a las instancias pertinentes y puedan solucionar ese problema. De todas maneras, si quieren, tomen nota, a ver si lo puedo poner a chat, si puedo. Les voy a dejar, en todo caso, anotado mi correo electrónico. Bueno, ahí les dejo, chicos, en el chat, en mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico. Si eventualmente alguno persiste con las dificultades para el ingreso al campus, me comunican por esa vía. Sobre todo porque no solamente van a tener disponible el material, sino que la idea era que hoy, después de clase, íbamos a subir una actividad autoevaluativa, o sea, una actividad que iba a ser, o sea, que es de carácter individual, que es de carácter opcional, no la tienen que presentar, sino que simplemente es una actividad cortita que tiene una serie de consignas que se vinculan con los ejes temáticos de esta primera unidad, para que ustedes puedan o intenten resolverlos de acuerdo al material de lectura y a lo que vimos en clase, sobre todo porque les va a servir de práctica para la actividad evaluativa del martes. Recuerden que el martes nos encontramos a las 15 en la facultad y vamos a tener el primer coloquio que se corresponde con este primer eje del lenguaje. Aquellas personas que están dispensadas, nos comunicaremos, insisto. El medio natural de comunicación es el campus. Así que cualquier consulta que ustedes tengan, nos escribimos por ahí. Eventualmente, para quien tenga dificultades de acceso, ahí, insisto, en Gabriela Galarza. Bueno, estamos tratando de comunicarnos entonces con el soporte técnico para que se solucione el ingreso de todos al campus. Lo que hicimos ahora para este primer eje, lo que es el material que ustedes tienen que leer con indicación de aquellos capítulos, lo repartimos vía WhatsApp de manera tal que ustedes van a tener acceso a ese material, y lo mismo vamos a hacer con esta pequeña actividad, insisto, es una actividad autoevaluativa. Si ustedes tienen, no sé, por ejemplo, el libro de Nino, van a advertir que después de cada capítulo tienen una serie de ejercicios, que esos ejercicios sirven de autoevaluación, sirven como un propio termómetro para saber si comprendimos o no comprendimos aquellos temas de la unidad. Por lo tanto, mientras ustedes tengan la bibliografía, y ahora cuando termine la clase le vamos a hacer llegar también por el mismo medio estas pequeñas consignas para que resuelvan, van a contar todos con las mismas posibilidades de acceso. Ahí yo dejé mi correo electrónico por cualquier consulta, porque
también vamos a habilitar de acá al martes en el campus un foro de consultas. ¿Esto qué significa? Que es un foro específico que se abre con relación a la unidad, donde ustedes van a poder realizar cualquier tipo de consultas que tengan con relación a la materia. Lucía está levantando la mano. Decime, Lucía, habilitate el micrófono. Hola, buenos días. No sé si se me Hola. escucha bien, porque tengo el Sí, internet medio mal. perfecto, te escucho, Lucía. Perfecto. Sí. Yo lo que quería consultar, que la clase anterior no pude estar mucho tiempo, era cómo va a ser, sé que es oral la modalidad del examen del martes, si no me equivoco, pero yo lo que quería constar era, por ejemplo, va a ser como preguntas de, no sé, qué son los signos, y así con lo que venimos viendo de la unidad, ¿va a ser ese tipo de examen o cómo va a ser? Más que nada, así de definiciones que nosotros les tengamos que decir a ustedes, o cómo va a ser eso. En realidad se puede, a ver, las preguntas pueden versar sobre cualquier contenido del eje temático. A ver, la mayoría de las cuestiones son cuestiones que las vamos a llegar a conversar en clase, pero eventualmente puede ser alguna cuestión que figure en el texto y que no se llegue a ver en clase. Ustedes piensen que nosotros en las clases vertebramos los contenidos centrales, los más importantes, de manera tal que no siempre se alcanza por una cuestión de tiempo a ver cada uno de los temas, pero sí los temas centrales o los que nosotros relevamos como aquellos que le pueden generar mayor dificultad. Entonces, la obligación de ustedes es leer aquel material de lectura que les proporcionamos y las preguntas van a versar sobre ese material. Y las preguntas pueden ser, no sé, de diferentes maneras. Puede ser alguna pregunta que tenga que ver con la posibilidad de que ustedes nos den una respuesta conceptual, no sé, por ejemplo, qué diferencia puede existir entre un signo o un símbolo, pero también puede haber preguntas en las que le digamos, bueno, a ver, proporcionamos un ejemplo de una palabra vaga, ¿no? Entonces van a ser ustedes los que van a tener que construir el ejemplo, sobre todo, bueno, en todas las unidades es posible, ¿no? Es decir, son preguntas, algunas preguntas que requieren, sí, alguna definición, que puedan brindarnos memorísticamente, pero también pueden ser preguntas en las que ustedes tengan que construir, en las que tengan que aplicar aquellos conceptos que leyeron, en las que tengan que relacionar aquellos conceptos, aquellos temas o conceptos que fueron leyendo en toda la unidad. Pero de todas maneras, bueno, la idea de que sea un coloquio es un ida y vuelta, entonces, bueno, todos aquellos, es decir, no pasan solos, pasan en grupos reducidos de 4 o 5 personas, y esto se constituye en un diálogo. Es decir, no es una. A ver, quítense la presión y quítense los nervios, ¿no? Es decir, esto es una conversación en la que la idea es determinar a ver cuánto comprendieron ustedes de cada una de las unidades. Sobre todo porque el modo en que está estructurado el programa, lo van a advertir a medida que vayamos avanzando en la materia, es de alguna manera, ¿no?, secuencial, espiralado, de modo que esto que nosotros vemos ahora es como el primer escalón que nos va a llevar a lo que vamos a ver en el próximo eje temático, y a medida que vayamos avanzando con cada eje, el eje siguiente va recogiendo aquellos conceptos o aquellas cuestiones que hemos visto en el eje anterior. De ahí la importancia de que ustedes puedan realmente comprender o ir comprendiendo cada uno de los temas. Y si eventualmente hay algún tema que quedó sin comprender, no significa nada más que eso, que hay que volver sobre la lectura, ¿no?, para poder afianzar aquello que no entendimos o que entendimos deficitariamente. Pero bueno, no vayan con miedo, es decir, piensen que es un diálogo, piensen que en realidad ustedes nos tienen que contar a nosotras qué es lo que entendieron de este primer paso por la asignatura. Pero bueno, no vayan, no se asusten, ¿eh? Y bueno, insisto, aquellos que todavía no tienen la materia, es importante que, a ver, más allá de lo que podamos hacer nosotras para insistir desde, porque no depende de nosotras la administración técnica del campus, más allá de aquello que podamos hacer, vamos a tratar de hacerles llegar el material para que, a ver, puedan avanzar con la lectura. Y eventualmente, yo insisto, ahí dejé en el chat mi correo electrónico para aquellos que necesiten efectivamente, no sé, por ahí, hacer alguna consulta de acá al martes. Nos hacen una consulta por correo electrónico y lo contestamos por esa vía. Para todos aquellos que ya tienen habilitado el acceso al campus, vamos a habilitar un foro
¿no? El foro implica que es un espacio específico dentro del campus donde van a volcar aquellas dudas que tengan respecto de el material, respecto de los temas vistos. El foro sirve, porque es como al ser un foro que compartimos todos, cada uno de los compañeros, compañeras puede ver las preguntas y las respuestas que se generaron a partir de otras intervenciones. Así que bueno, con eso nos vamos ya preparando para el martes, más allá de aquellos, insisto, que quieran realizar esa actividad. A ver, la actividad que le proponemos va a ser una actividad cortita, que la van a poder resolver, pero lo importante es que ustedes, a ver, en Melanie, que es el material de Rodríguez. Sí, a ver, lo interesante, a ver, si leíste el material de Rodríguez, está perfecto, pero también, fíjate si puedes darle una leída al capítulo, a ver, al capítulo 5 de Nino, que nosotros proporcionamos, o bien al otro capítulo sobre el lenguaje, porque, a ver, nosotros, a ver, para poder llegar, fíjense, ¿no? Para poder llegar a usos del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver o por qué empezamos, de alguna manera ustedes deben haberlo visto la clase pasada con Paula, por qué el inicio de una asignatura como Teoría General del Derecho transita por un segmento que tiene que ver con el lenguaje. Y a partir de ahí se me ocurre que deben haber visto o deben haber conversado con Paula las múltiples relaciones que existen entre el derecho y el lenguaje, ¿no? Entre la semiótica, como esta disciplina general de los signos, y el derecho. Y las aristas que permiten cruzar de un campo a otro son varias, ¿no? Fíjense que, a ver, hay una que es evidente y tiene que ver con, no sé, por ejemplo, aquellos que comenzaron la lectura del material bibliográfico por el libro del titular, habrán advertido que para poder empezar a hablar de normas, necesariamente, no de normas jurídicas o de otras normas, de hecho el concepto de norma abarca un poquito más que las normas jurídicas, ¿no? Hay muchos otros sistemas normativos aparte del derecho, que es el que a nosotros nos interesa. Pero para poder aproximarnos al concepto de norma, necesariamente tenemos que transitar por los diferentes usos del lenguaje, porque las normas, como habrán advertido, ¿no? Las normas son un caso de uso prescriptivo o uso directivo del lenguaje. Esto sin perjuicio de advertir que, a ver, el derecho, ¿no? El derecho se expresa en el lenguaje. Si yo les pregunto a ustedes, y acá anímense a participar, ¿no? Decir, bueno, a ver, si tuviesen que aproximar, tuviesen que rápidamente darme una respuesta a la pregunta, ¿qué piensan ustedes que es el derecho? A ver, ¿qué piensan ustedes que constituye el derecho? No les pido una definición técnica, les pido una definición intuitiva, ¿no? Aquellos que ustedes saben como... Un conjunto de normas. Un conjunto de normas, bien. Y ese conjunto de normas, a ver, ¿cómo se expresa? ¿Dónde las irías a buscar? ¿No? Vos como ciudadano, sabés que, bueno, que por ahí el derecho que regula tu vida consiste en normas. Pero si querés saber, no sé, a ver, ¿qué conductas constituyen delitos en nuestro sistema? O cómo, el código penal, por ejemplo. por ejemplo, ¿y qué te parece que te vas a encontrar cuando vas a leer el Código Penal? Y con un montón de estatutos o normas de regulación social. Sí, pero ¿en qué se expresan esas normas? Más allá, olvidémonos, ¿en qué te vas a encontrar? O sea, nos vamos a encontrar con sanciones a los actos antijurídicos. Claro, pero nos vamos a encontrar con un texto. Es decir, cuando ustedes van a ver ahora, ¿no? En mi época había que ir a la biblioteca para conseguir un código penal. Pero ahora ustedes lo pueden googlear, ¿no? Si tienen acceso, entonces van a buscar algún sitio que les proporcione los códigos. Ahí, esto ya se los digo anticipadamente. Hay un sitio en internet que se llama Infoleg, donde ustedes pueden encontrar normas de lo que se les ocurra, leyes, decretos, lo que es el Código Penal, el Código Civil, es decir, muchísimas normativas, porque es un sitio, es como si fuese un repositorio digital donde ustedes pueden consultar por cualquier texto normativo.
Pero cuando ustedes se enfrentan, ¿no? Si quieren saber cuál es el contenido de una ley, quieren saber cuál es la sanción, cuál es un delito, se van a encontrar con un texto, o sea, principalmente, más allá de la definición de norma, del carácter ambiguo de la palabra derecho, sobre el cual vamos a volver, nos enfrentamos con textos, es decir, nuestras normas, nuestro sistema normativo se expresa en textos. Cuando alguien dice un código, la idea de código tiene que ver con con un conjunto de disposiciones que aparecen escritas en algún momento. Entonces, fíjense que, a ver, el derecho, ¿no?, aparece expresado en lenguaje. Además, para poder entender esto de qué consta, a ver qué significa una norma, además de acercarnos a una definición, de las muchas posibles definiciones de normas que vamos a ver, porque no nos vamos a encontrar con una única definición, necesariamente vamos a tener que recurrir, ¿no?, a textos, a enunciados lingüísticos. Pero fíjense que ahí yo cuando pregunté, ¿no?, a ver, alguien, ¿no?, por una posible definición del derecho, alguien me dijo es una palabra ambigua. Pero para saber qué es la ambigüedad o la vaguedad, vamos a tener que recurrir a una primera unidad de lenguaje. Es decir, esta primera unidad de lenguaje, donde recorremos muchísimos aspectos, ¿no?, del lenguaje, son todos aspectos que figuran. Tenemos que salir y volver a salir de la reunión y volver a entrar. Yo voy tratando de silenciar, perdón, aquellos que veo que tienen el micrófono abierto, sobre todo cuando se acoplan. Si quieren hablar, obviamente se desmutean y pueden participar. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros vamos a ir viendo a medida que avancemos, son cuestiones que necesariamente implican, ¿no?, un primer paso por tratar de desmenuzar aquellos mínimos aspectos del lenguaje que nos van a ser útil para transitar por el resto de la materia. Tomás, vamos a tomar toda la unidad de lenguaje, capítulo, sobre todo, fíjense, a ver, más allá de cualquier otra cuestión que haya leído, traten de dar una lectura a esos dos textos que pasamos por WhatsApp, y si no los textos que aparecen en el campo. Entonces vuelvo a esta cuestión inicial, que preguntaban por el tema, a ver si que habían leído el texto del titular, que está perfecto que lean el texto del titular. Pero para poder comprender algunas cosas que tenemos en esta primera aproximación que implica este cruce entre el uso prescriptivo del lenguaje o el uso directivo del lenguaje y el concepto de norma, necesariamente tenemos que transitar por estas mínimas cuestiones que nos permiten pensar el lenguaje desde otro lugar, ¿no? Pensar el lenguaje desde un lugar un poco más técnico, porque lo que sucede también con el lenguaje es que constituye una herramienta que nosotros usamos desde que somos muy pequeños, ¿no? Desde que recobramos nuestra capacidad de hablar, es que aprendemos a manejarnos con el lenguaje, con lo que conocemos como lenguaje natural, y nunca reflexionamos acerca del lenguaje. Es una herramienta que nos resulta tan natural, que nos resulta tan cotidiana, que pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el funcionamiento del lenguaje, sobre cuestiones sobre el uso del lenguaje. Sí, efectivamente, a ver, aquellas cuestiones técnicas y mínimamente técnicas, porque no vamos a ver teoría lingüística en profundidad, sino simplemente tratar de poner en evidencia algunos aspectos que son sumamente importantes para comprender cada uno de los siguientes temas que van a aparecer en el resto del programa. Es por eso que nosotros comenzamos, ¿no?, esta primera unidad, quizás con un poquito más atrás de lo que comienza el libro del titular, pero bueno, precisamente porque todas estas nociones, y les aseguro que ustedes lo van a poder comprender cuando lleguen a la última unidad, todas aquellas nociones que nosotros vamos viendo en este primer eje, las vamos a ir retomando en la unidad de norma, en la unidad de sistema, en la unidad de interpretación, en la unidad de conceptos básicos, en la unidad de aplicación del derecho, de racionalidad de las decisiones judiciales. Es decir, son temas que vamos a ir retomando en cada uno de los demás temas que componen la asignatura. Entonces, volviendo a este primer paso, ¿no?, inicial, a esta primera unidad que veníamos viendo, sé que con Paula ustedes aproximaron una definición respecto del lenguaje, vieron la diferencia entre, a ver, signos y símbolos. No sé si alcanzaron a ver las clases de lenguaje, esta distinción entre, recién alguien hablaba de lenguajes técnicos, ¿no?,
Sí, lo que faltó es los niveles de lenguaje. Lenguaje bueno. objeto y el metalenguaje. Bueno, a ver, alguien acá hizo una pregunta, vamos a ir por parte, vamos a ir acá. Alguien hablaba, por ejemplo, de lo técnico del lenguaje, y después alguien hace una pregunta, si los tipos de normas son sintaxis pragmática, mixta y semántica. Ahora vamos a volver sobre cada uno de estos conceptos. La primera aclaración, entonces, para poder retomar estas dudas o estas consignas, tiene que ver con lo que nosotros llamamos clases de lenguaje, ¿no? Y generalmente suele hacerse una distinción entre lo que se denominan lenguajes naturales y lenguajes artificiales. Esta distinción o esta clasificación, a ver, es una clasificación que parte de una idea, ¿no? Que de alguna manera todos los lenguajes, a ver, son lenguajes artificiales. En el sentido de que el lenguaje, como ustedes lo vieron en la clase pasada, podemos definirlo como un sistema de símbolos, ¿no? Y los símbolos, como vimos, implican que establecen una relación entre, ¿no? A ver, una representación mental y luego su representación simbólica, y esta relación, ¿no? que existe entre los símbolos, y ahora vamos a ver esto, vamos a ir a ver. Déjenme aclarar esto y después voy a hacer esta distinción. Esta relación que existe entre las palabras y las cosas que designan es una relación artificial. Seguramente ustedes transitaron la clase pasada por estos dos modos de entender la relación entre el lenguaje y los objetos que se designan, entre lo que era el esencialismo y el nominalismo, entre la posibilidad de que se entienda que efectivamente hay una relación natural entre el mundo físico y las palabras con que nombramos los objetos del mundo físico, o bien que esta relación sea una relación de carácter convencional, una construcción social, una construcción histórica que tiene que ver con los hábitos lingüísticos de una comunidad. Entonces, siempre que hablamos del lenguaje, de alguna manera existe cierto grado de artificialidad en este sentido, en el sentido que la relación entre las palabras y las cosas es siempre una relación construida, es una relación que el ser humano ha construido culturalmente. Entonces, tomando esto como punto de partida, podemos distinguir clases de lenguaje según, insisto, este nivel de artificialidad que presenta en cada uno de los lenguajes. Entonces, nosotros distinguimos, por un lado, entre lenguajes naturales y por otro lado, entre lo que se denominan lenguajes artificiales. Cuando hablamos de lenguajes naturales, estamos haciendo referencia a los lenguajes que se utilizan o al que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro caso, nosotros hablamos el idioma castellano, de manera tal que el lenguaje natural con el que estamos habituados es el idioma castellano. Luego, cuando hablamos de lenguajes artificiales, tenemos una subdivisión, ¿no? Entre lo que serían los lenguajes técnicos y los lenguajes formales. Los lenguajes técnicos son lenguajes que tienen una base de lenguaje natural, necesariamente tienen una base de lenguaje natural. Lo que sucede es que, debido a alguna necesidad particular, se tratan de eliminar, no sé, vaguedades, ambigüedades, y aquellos lenguajes, aquellos términos del lenguaje natural que necesitan de mayor precisión se convierten en términos técnicos. Esto ocurre generalmente con los lenguajes disciplinares, ¿no? Con los lenguajes que corresponden a distintas disciplinas teóricas. Con el derecho nos va a pasar, ¿no? Vamos a utilizar, o cuando hablemos, ¿no? de derecho como campo teórico, campo de conocimiento, vamos a advertir que hay ciertas palabras que son palabras del lenguaje natural, pero que tienen un significado mucho más preciso, que se torna necesario para poder comprendernos al interior de nuestra disciplina, ¿no? Nosotros podemos hablar en línea hacia en el lenguaje natural, sin que ustedes hayan cursado, por ejemplo, Derecho Penal, parte especial, generalmente ustedes hablan de estafa, no sé, hablan de robo, hablan de hurto. Sin embargo, esos términos tienen al interior del derecho penal definiciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, hablamos, no sé, o hablan de hipoteca, o hablan de venta o de compraventa en el lenguaje natural, pero sin embargo, cuando vayan, ¿no? a ir conociendo no sé, lo que es el derecho civil, el derecho de los contratos, se van a encontrar con que esos nombres designan
contratos específicos. Lo mismo sucede, no sé, con la medicina, con la arquitectura, que utilizan palabras que provienen del lenguaje natural, sin embargo, al utilizarlas al interior de un campo teórico, tienen un significado mucho más preciso, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido, hablamos de lenguajes técnicos. Voy a hacer un paréntesis, porque veo que en el chat hay preguntas que tienen que ver con el contenido y preguntas que tienen que ver con la evaluación. Las preguntas que tenían que ver con la evaluación, algunas ya las aclaramos al principio de la clase. El resto, formúlenlas, pero todo lo que tenga que ver con la modalidad de evaluación, me voy a tomar los últimos 5 minutos de la clase, así no cortamos la dinámica en función de las dudas teóricas, ¿no? Porque de pronto lo importante es aprovechar este espacio para las dudas de contenido, ¿no? Es decir, aquellos que pudieron anticiparse con la lectura, ¿no? Que tienen dudas acerca de cuál va a ser el contenido de la evaluación, puedan aprovechar este espacio. Entonces, estábamos con los lenguajes técnicos, ¿no? Tratando de caracterizar los lenguajes técnicos, es decir, el lenguaje que utiliza, no sé, la abogacía, el que utiliza la arquitectura, el que utiliza la medicina, el que utiliza la psicología, es decir, el que utiliza, no sé, incluso el que utiliza la mecánica, de pronto, ¿no? Es decir, o el que utilizan dentro del ámbito de la construcción, es decir, hay situaciones técnicas donde es necesario designar ciertas cosas de una manera más específica, para eliminar la vaguedad, la ambigüedad, estas características que son propias de los lenguajes naturales. Y, por último, dentro de los lenguajes artificiales, los que tienen mayor grado de artificialidad son los denominados lenguajes formales, que son aquellos lenguajes en los cuales se ha eliminado toda referencia de carácter semántico y funcionan solamente en el plano de la sintaxis. Piensen, no sé, por ejemplo, en el lenguaje de la lógica o en el lenguaje de la matemática, ¿no? De pronto nosotros en el campo de la lógica simbólica nos vamos a encontrar con los que se denominan variables proposicionales, que son esas letritas, aquellos que hayan cursado lógica en el secundario, o los que no cursaron lógica en el secundario, pero tuvieron alguna aproximación por algún otro lugar, ¿no? A ver, aquellas variables proposicionales, ¿no? Son aquellas, no sé, las letras A, B, C que aparecen en una fórmula lógica. En la fórmula lógica solamente aparece indicada la variable proposicional, la letra más el conector lógico. Sin embargo, yo puedo después a esas variables proposicionales asignarles cualquier contenido en lenguaje natural. Pero lo cierto es que el lenguaje formal está despojado de toda referencia semántica. Se maneja solamente en el plano sintáctico. Entonces es importante entender estas distintas clases de lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de clases de lenguaje hacemos referencia a esta división entre naturales y artificiales. Y dentro de los artificiales a los lenguajes técnicos y a los lenguajes formales. Fíjense que al tratar de establecer la diferenciación entre los distintos tipos o clases de lenguaje, hicimos referencia a otros términos, que también es importante que los tengan de alguna manera ubicados conceptualmente. Hablamos de semántica, hablamos de sintaxis, y alguien en alguna pregunta introdujo el nivel pragmático, ¿no? Además de que introdujeron esta distinción que después la vamos a ver, entre, no sé, actos ilocucionarios, perlocucionarios, etcétera, etcétera. Antes de llegar a eso, que es una cuestión que atañe estrictamente al nivel pragmático, me gustaría que alguien me defina, ¿no? O sea, a ver, o alguien me diga, ¿no? Cuando nosotros distinguimos, ¿no? Entre sintaxis, semántica y pragmática, estamos distinguiendo entre 3 secciones, o 3 ámbitos, o 3 partes de qué disciplina. De la semiótica. De la semiótica, ¿no? Perfecto, Silvia. ¿Y cómo me definirías la semiótica? ¿O qué entendés por semiótica? Y para mí es el conjunto del lenguaje, porque abarca las ramas de la sintaxis, la pragmática y la semiótica. A ver, fíjense, semiótica. Tenemos, a ver, porque una cosa es, a ver, por un lado tenemos sintaxis, a ver, María Luz Laza, perfecto, es la teoría general de los signos, ¿no? Es decir,
la semiótica sería aquella disciplina, ¿no? A ver, está muy bien entendida así, teoría general de los signos, pero ¿qué significa? O sea, la semiótica es un saber, un campo es una teoría, un campo de teoría, ¿no? Es decir, y de pronto es una teoría que se encarga, a ver, cuando hablamos de lingüística, Gabriela, estamos hablando específicamente de los lenguajes naturales, pero fíjense que acá Fabián habla de la relación entre los signos y su significado. Esto también lo voy a tomar, ahí voy retomando esto, pero volvemos a lo que es semiótica, ¿no? Como la disciplina general de los signos. Acá Gabriel también nos vuelve a hablar de, a ver, ciencia, disciplina, como quieran, ¿no? Es decir, pero es un poco más amplia que el lenguaje, porque la semiótica estudia los elementos representativos de cualquier proceso de comunicación. Y es cierto las palabras, los signos, las puntuaciones, todo lo que... A ver, cuidado, porque las palabras, a ver, las palabras constituyen signos lingüísticos o símbolos, ¿no? Recuerden esta distinción entre signo y símbolo. Y está bien que nosotros digamos que las palabras son signos, siempre y cuando tengamos en mente de que hacemos referencia a signos lingüísticos, ¿no? Es decir, a signos lingüísticos, a símbolos, ¿no? Estos signos que son artificiales en el sentido de, porque esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Que la relación entre un término, una expresión y aquello que designa es siempre una relación convencional. Es decir, el hecho de que yo llame, no sé, a esto libretita, ¿no? O libreta, o como quiera decirlo, no tiene que ver con ciertas características ontológicas del objeto. Yo no estoy describiendo la realidad, sino simplemente estoy haciendo referencia a las reglas lingüísticas de cierta comunidad. Entonces, el hecho de que en algún momento se haya decidido, no sé, llamar lapicera a este objeto, ¿no? Implica que me dio toda una construcción cultural acerca del nombre que se le podía dar a este tipo de objetos. En ese sentido, las palabras constituyen símbolos, ¿no? Es decir, signos artificiales, signos convencionales, signos que han sido creados por el hombre. Distinto es, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? A ver, de los signos naturales o signos propiamente dichos, ¿no? Y hacemos referencia, no sé, al humo con relación al fuego, es decir, ahí existe una relación de causalidad, una relación de carácter físico, de modo tal que cuando nosotros vemos fuego, evidentemente ha habido una fuente de calor que lo produce. Y eso no tiene que ver con una construcción cultural de los hombres, ¿no? Sino que tiene que ver con ciertos fenómenos naturales, cierta relación de causa o efecto que se produce en el mundo físico, respecto del cual el hombre no ha intervenido en su creación. Entonces, sí es cierto entonces que el lenguaje, y sobre todo acá los lenguajes naturales, constituyen un conjunto de símbolos, pero cuando nosotros nos referimos a la semiótica como esta ciencia de los signos, como esta disciplina que estudia los elementos representativos de todo proceso de comunicación, es una disciplina mucho más amplia, porque el lenguaje es uno de los tantos sistemas de comunicación. Nosotros nos comunicamos efectivamente a través del lenguaje natural, pero existen muchos otros lenguajes que no son los lenguajes hablados, no son los lenguajes naturales, que también sirven a la comunicación y que también pueden ser estudiados como objetos semióticos. No sé, pensemos en la arquitectura. La arquitectura también se constituye en sí como un sistema de comunicación, ¿no? Nosotros podemos ir a un lugar que no conocemos, no sé, vamos a una ciudad pequeña en la que nunca estuvimos y nos paramos generalmente en el medio de una plaza, y vamos a mirar cierto edificio y lo vamos a reconocer como una iglesia, vamos a mirar cierto edificio y lo vamos a reconocer como un colegio, vamos a mirar un edificio y lo vamos a reconocer como un edificio administrativo o institucional. ¿Por qué? Y bueno, porque la arquitectura también tiene sus propios códigos de comunicación. No sé, piensen en la música, ¿no? La música también comunica, la música también es un poderoso instrumento de comunicación, y sin embargo, ¿no? Hay muchos sistemas de comunicación que no son estrictamente establecidos en el lenguaje natural. Entonces, la semiótica es esta disciplina general que se ocupa de todos los procesos comunicativos. Por eso a veces cuando hablamos de lingüística hacemos esta referencia, ¿no?, que tiene que ver con los lenguajes naturales. Obviamente que en lo que aquí nos interesa vamos a ver la semiótica, ¿no?, como teoría general de los signos aplicada a los lenguajes naturales.
lenguajes naturales, lenguajes técnicos también, ¿no? Porque de pronto el lenguaje del derecho, que es un lenguaje técnico, también va a estar abarcado, ¿no? por estas tres ramas de la semiótica. Entonces, tenemos a la semiótica como esta disciplina, ¿no? general que nuclea todos los problemas que están vinculados con el lenguaje. Lo que sucede es que también existen al interior de esta disciplina ciertas divisiones que nos permiten estudiar aspectos diferenciados de los fenómenos lingüísticos. Sobre todo, insisto, aquellos que están referidos a los lenguajes de carácter natural. Y acá sí distinguimos dentro de la semiótica estas tres grandes divisiones, estas tres grandes partes, que son la sintaxis, la semántica y la pragmática, que se encargan de estudiar problemas distintos, cada una de ellas. ¿Alguien podría describir de manera, o sea, en función de lo que leyeron, puede describir de qué se ocupa cada una de estas ramas sintéticamente? ¿No? Si, a ver, hay una, en el texto hay a lo mejor un modo que ayuda, ¿no? memorísticamente a recordarlo, como si fuera una regla mnemotécnica acerca de cuál es el campo de estudio de la sintaxis, cuál es el campo de estudio de la semántica y cuál es el campo de estudio de la pragmática. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Lo entendió? ¿O cómo lo interpretó? A ver, Laura Salinas, que levantaste la mano. Sí. Sí. La sintaxis, por ejemplo, analiza el orden correcto de las palabras, el orden que llevan para entender una frase y dar un mensaje y que sea entendido. A ver, ¿alguien tiene alguna otra? A ver, alguien hablaba que la semántica se ocupaba del significado, pero yo digo a ver, no son desacertadas las dos apreciaciones, pero alguien habló. Sí, Fabiana. Fabiana, en realidad, la semántica, lo que yo veo que sí es la relación entre el signo y su significado. Y la sintaxis es como, a ver, es la relación formal entre los signos que forman el lenguaje. A ver, claro, en realidad nosotros podemos hacer una primera gran aproximación entre qué estudia la sintaxis, qué estudia la semántica, qué estudia la pragmática, ¿no? Uno puede decir, y esta es la regla mnemotécnica que nosotros a veces utilizamos para después entender, o poder ubicar, mejor dicho, ciertos problemas dentro de cada uno de estos grupos. A ver, Fanny, en realidad tanto la sintaxis, la semántica, la pragmática, a ver, tienen que ver con los signos, porque las tres tienen que ver con los lenguajes naturales, y los lenguajes naturales se expresan en signos lingüísticos, ¿no? Nosotros definimos al lenguaje natural como un conjunto de símbolos. Acá voy a hacer una aclaración, yo voy a utilizar ahora como sinónimos, ¿no? A ver, signos artificiales y símbolos, ¿no? Porque los símbolos constituyen de alguna manera signos artificiales. Entonces, en realidad, las tres ramas de bueno, acá María Luz está dando en la tecla. En realidad, tanto la sintaxis como la semántica como la pragmática se ocupa de los signos. Lo que sucede es que cada una de estas áreas se ocupa de los signos en relaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, la sintaxis, ¿no? Recién esto creo que lo decía Fanny en el chat, se ocupa de la relación entre los signos y signos, ¿no? De las relaciones estructurales entre los signos. La semántica se ocupa de las relaciones entre los signos y los objetos que esos signos nombran o designan. Y luego la pragmática se ocupa de la relación entre los signos y los usuarios. Entonces, fíjense que tanto sintaxis como semántica como pragmática se ocupan de la relación entre los signos y algo más. Sintaxis, relaciones formales entre los signos, signo, signo. Semántica, entre las relaciones entre los signos y los objetos que esos signos nombran. Y la pragmática, de las relaciones entre los signos, ¿no? o los símbolos, y los usuarios de esos signos. Entonces, por eso nosotros decimos, ¿de qué se ocupa la sintaxis? Sí, de las relaciones formales entre los signos. ¿Y cuáles son esas relaciones formales? Y
ahí la sintaxis se ocupa, como bien decía Laura, ¿no? En un momento, ¿no?, de establecer un conjunto de signos primitivos, ¿no? De pronto decir, bueno, ¿cuáles son estas piezas elementales con las que yo puedo jugar en el lenguaje? ¿No? Entonces, bueno, una vez que la sintaxis me define cuáles son las piezas del juego, cuáles son las fichas, ¿no? Cuáles son los elementos mínimos, ¿no?, en los cuales yo voy a poder estructurar un lenguaje como un sistema, luego también me va a decir las reglas con las que yo puedo usar esa ficha, ¿no? De pronto me va a establecer unas ciertas reglas de formación y reglas de derivación. ¿Por qué reglas de formación? Y porque efectivamente me va a decir cómo puedo yo combinar esos símbolos para poder obtener una oración bien formada de cierto lenguaje. No me importa acá el significado, porque yo puedo tener, ¿no? Fíjense que solamente, a nivel sintaxis, la sintaxis se ocupa de las relaciones formales entre los signos, de las relaciones entre los signos, no entre los signos y los objetos que designan, de lo cual se ocupa la semántica. Entonces, cuando alguien decía, bueno, las cuestiones de significado tienen que ver con la semántica, sí, claramente la semántica se ocupa de las cuestiones que tienen que ver con el significado. ¿Por qué? Porque el significado es precisamente la relación entre el signo y el objeto. ¿Se ocupa solamente del significado? Sí, del significado y todas las cuestiones que tienen que ver con el significado, porque se ocupa de eso, la relación entre las palabras y las cosas, los distintos tipos de significado, los componentes del significado, el problema de las definiciones, todas aquellas relaciones que se pueden establecer entre el signo y los objetos que ese signo designa. Luego, la pragmática se ocupa de las relaciones entre los signos y los usuarios. Por eso sí acá hablamos de, ¿no?, los distintos usos o funciones del lenguaje, es decir, todo aquello que yo puedo hacer con el lenguaje que me permite distinguir entre, ahora vamos a ver esto, ¿no?, entre un lenguaje descriptivo, entre un lenguaje directivo, entre un lenguaje expresivo, entre un lenguaje performativo, es decir, yo con el lenguaje puedo hacer muchas cosas, yo con el lenguaje puedo describir, con el lenguaje puedo saludar, con el lenguaje puedo prometer, con el lenguaje puedo bautizar, con el lenguaje puedo contratar, con el lenguaje puedo saludar, con el lenguaje puedo ordenar, con el lenguaje puedo expresar lo que siento. Es decir, yo puedo hacer, con el lenguaje puedo enojarme, con el lenguaje puedo insultar, con el lenguaje puedo elogiar, muchísimas cosas puedo hacer con el lenguaje. Todo esto, ¿no?, de todo esto se ocupa la pragmática, ¿no? Entonces, cuando alguien, ¿no?, decía, bueno, por eso es importante distinguir o tener muy en claro estos distintos niveles de análisis. Es decir, cuidado que cuando nosotros hacemos esta distinción la distinguimos sobre todo a nivel teórico, porque cuando hablamos, y bueno, se involucran, ¿no?, se intersectan estas tres cuestiones, porque yo estoy hablando y obviamente voy a tratar de utilizar una frase bien construida para el lenguaje castellano, pero yo puedo, no sé, como les decía, la sintaxis se ocupa de las relaciones entre los signos. Entonces, dentro de la sintaxis tenemos que se postulan, se establecen cuáles son las unidades mínimas de significado, pero a la vez la sintaxis me da las reglas de formación y las reglas de derivación. Las reglas de formación, que son aquellas reglas que me dicen cómo utilizar estos elementos mínimos para poder estructurar una oración bien formada de un lenguaje, ¿no? Es decir, nosotros sabemos desde muy pequeños, cuando recién comenzamos, ¿no?, a aprender a escribir, que para construir una oración bien formada en lenguaje castellano, al menos necesitamos, ¿no?, un verbo, un sujeto y un predicado, ¿no? Entonces sabemos que el verbo se refiere a aquellas acciones y el predicado obviamente es algo que se dice respecto del sujeto. Por eso sabemos que una oración bien formada del lenguaje castellano dirá, no sé, este teléfono tiene una funda color violeta, o este teléfono es de color violeta. Eso me indica que yo estoy construyendo una frase bien formada dentro del lenguaje castellano. Y me permite distinguir que si yo digo Violeta es funda, el teléfono de él tiene, estoy construyendo una frase que es una frase mal formada del lenguaje castellano. Esto independientemente del contenido semántico, porque yo puedo decir, ¿no?, a ver, las hadas son alérgicas a las hojas de menta, y sin embargo tengo una oración bien formada del lenguaje castellano. Pero bueno, con el significado puedo llegar a tener algún inconveniente, o puedo estar nombrando objetos que no están presentes en la realidad, ¿no? Entonces,
lo importante es tener en cuenta es como estos tres planos, ¿no? Que cuando estamos indagando respecto de las relaciones entre los signos, nos encontramos en el plano sintáctico. Cuando estamos indagando acerca de las relaciones entre los signos y aquellos objetos que se designan con los signos, estamos nadando en las aguas del terreno semántico, y cuando estamos haciendo referencia a las relaciones entre los signos y los usuarios, ya nos movemos en el nivel de la pragmática. Evidentemente todos tienen bastante claro, ¿no? Por eso fíjense que cuando definíamos, ¿no?, a los lenguajes formales, como aquellos lenguajes que estaban despojados de todo contenido semántico, en realidad lo que estábamos queriendo decir que eran lenguajes que se establecen, ¿no?, solamente entre signos, a nivel sintáctico, independientemente de cuál pueda ser el significado. Los problemas que tienen que ver con el significado, sí efectivamente ya se corresponden con este segundo nivel que nosotros llamamos semántica, ¿no? El nivel semántico precisamente se ocupa de las relaciones entre las palabras y los objetos que designamos de esas palabras. Seguramente, a ver, Sofía, a ver, la sintaxis estudia, a ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, la sintaxis, la semántica y la pragmática, todas las tres estudian los símbolos. Lo que sucede es que cada una se ocupa de relaciones diferentes. Fíjense que nosotros, cuando definimos el lenguaje, lo definimos como un sistema de símbolos. Todo sistema implica, ¿no?, que tenemos que contar con muchos elementos, y un sistema no es un conjunto cualquiera de elementos, ¿no? La noción de sistema a nosotros nos representa un cierto orden, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sistema, estamos hablando de un conjunto ordenado, ¿no?, de elementos. En este caso, cuando nosotros definimos al lenguaje como un sistema de símbolos, es porque esos símbolos se ordenan de determinada manera. Y ese orden presupone ciertas relaciones. Un sistema es un conjunto ordenado. Perfecto, Mariela, exacto, es así. Esta idea de que el sistema es un conjunto ordenado, a ver, nos sirve ahora para el lenguaje, y en su momento nos va a servir para cuando tratemos de dar una definición de sistema jurídico. Entonces, desde el momento en que nosotros podemos definir el lenguaje como un sistema de símbolos, y tratamos de hacer como un corte, ¿no? A ver, como si fuese una división, ¿no? Sí, a ver, es una analogía mucho más compleja esta del sistema como el cuerpo humano, pero sí, es decir, el cuerpo humano también funciona sistemáticamente porque cada uno de sus órganos están efectivamente relacionados. Están relacionados de una manera biológica, de una manera natural. El lenguaje tiene relaciones más artificiales, ¿no? Pero bueno, en algún sentido, ¿no? Sí, a ver, la idea de sistema como un conjunto ordenado efectivamente funciona tanto para estos sistemas que están biológicamente ordenados, y también funciona para aquellos sistemas que están artificialmente ordenados o culturalmente ordenados, ¿no? Acá, cuando utilizamos la palabra artificial, en realidad lo utilizamos como sinónimo de construcción humana, de construcción social, de construcción cultural, ¿no? Como una construcción que no es una construcción que viene dada por la naturaleza. Y esta distinción es importante que la hagamos, porque vamos a ver más adelante, y ustedes lo van a ver a medida que vayan transitando no ya esta materia, sino la carrera, que hay muchas construcciones que se juegan dentro del universo jurídico, que a veces se nos presentan como construcciones naturales, pero en realidad son construcciones jurídicas, construcciones artificiales, construcciones humanas, construcciones sociales. Entonces, volviendo a la idea del sistema, a mí me interesa resaltarla para que ustedes entiendan que cuando nosotros hacemos esta distinción entre estos tres niveles de la semiótica, ¿no?, entre la sintaxis semántica y la pragmática, las tres se refieren a los signos. Lo que sucede es que cada una de las tres se apropian de distintas relaciones entre los signos. Es decir, los signos se relacionan entre ellos. Entonces, cuando hablamos de relaciones estructurales entre los signos, estamos hablando de sintaxis. Los signos también se relacionan con los objetos, y en ese caso estamos hablando de semántica. Y luego los signos se relacionan con los usuarios, porque el lenguaje, sin un humano que lo use, no tendría razón de ser, ¿no? De pronto, bueno, a ver, si hay una lengua, ¿no?, y hay un conjunto, una lengua y un conjunto de signos, es porque efectivamente hay un conjunto de usuarios que
se sirven de esa lengua, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado los usuarios de ese sistema. Entonces, cuando preguntamos por el objeto de estas tres ramas, nos preguntamos por un objeto que implica una relación. Signo, signo, o símbolo, símbolo, símbolo cosa, y por último, símbolo usuario. Y esto es importante que lo entiendan, porque entender cómo funciona esta división les va a permitir entender, ¿no? A ver, si yo les pregunto por ustedes acerca de las reglas de formación y derivación de un sistema, las reglas lexicográficas de cualquier idioma, ustedes enseguida van a decir, ah, sí, es un problema sintáctico. Luego, si yo les digo, bueno, voy a estar hablando acerca de problemas de ambigüedad, vaguedad, textura abierta, me van a decir, y claramente es un problema semántico. Ahora, cuando volvamos sobre esto que vamos a volver al final, respecto del uso o funciones del lenguaje, claramente ustedes van a decir, bueno, eso es un aspecto o un problema que corresponde a la pragmática. Yo insisto con esto, porque en algún momento vamos a ver que nosotros también podemos hacer una sintaxis del derecho, una semántica del derecho y una pragmática del derecho, pero para poder llegar, ¿no?, a distinguir estos niveles, ¿no?, de la semiótica al interior del discurso jurídico, primero es importante que entendamos cómo funcionan estos tres niveles al interior de los lenguajes naturales. Entonces, volviendo a los problemas semánticos. Yo sé que ustedes con Paula vieron muchas cuestiones que tenían que ver con aquellos problemas semánticos. Alguien que recuerde algo, no sé, por ejemplo, estas dos concepciones acerca de la posible relación entre las palabras y las cosas, ¿las ubicarían dentro de qué nivel? Claramente dentro de la semántica, ¿no? Porque fíjense que la semántica estudia la relación entre los símbolos o signos lingüísticos y los objetos que esos signos designan. Y esta relación, ¿cómo se llama? A ver, sí, a ver, Adriana, sí, ambigüedad, vaguedad, textura abierta, a ver, sí, la carga emotiva, a ver, con la carga emotiva del lenguaje, en algunos textos se presenta más que nada unida también a un aspecto pragmático. ¿Por qué? La carga, o sea, cuando nosotros hablamos de carga emotiva del lenguaje, estamos hablando precisamente de cierta capacidad que tiene el lenguaje de operar respecto de las emociones. Ahora voy a anticiparme algo, pero después voy a volver sobre esto. Cuando lleguemos otra vez al nivel pragmático, voy a volver, porque esto une. Hay temas, ¿no?, como que tienen aspectos tanto semánticos como aspectos pragmáticos. Si volvemos a la carga emotiva del lenguaje. Nosotros, o efectos emotivos del lenguaje. A ver, no sé si tiene que ver con, cuidado, ¿no? A ver, vamos a la carga, a la carga emotiva del lenguaje. Hay cierto contenido, cierto significado que nosotros podemos llamar significado descriptivo. Ahora puedo volver sobre eso. Pero sí, efectivamente, la carga emotiva del lenguaje o el efecto emotivo del lenguaje tiene que ver con la posibilidad de que tiene el lenguaje de despertar emociones, ¿no?, en los usuarios. Estas emociones puede ser que se den a nivel, a ver, Mariela, no, ahora voy a volver sobre las normas y formulaciones normativas o la diferencia entre oraciones y proposiciones, que sí tiene que ver con una cuestión semántica. Quiero detenerme un segundo en esto de la carga emotiva del lenguaje. Muchas veces, a ver, hay ciertas palabras que van a provocar una reacción emotiva de modo individual, ¿no? De pronto, bueno, hay ciertas palabras que pueden estar asociadas a ciertas vivencias de carácter personal, ¿no? O sea, evidentemente, no sé, si nosotros tuvimos, no sé, qué sé yo, por ahí una mala experiencia, no sé, con
me mordió un perro, ¿no? De pronto, y bueno, qué sé yo, yo cada vez que escucho, ¿no? De pronto alguna anécdota o alguna cuestión vinculada con eso, o escucho la palabra perro, bueno, para mí me provoca, en función de una vivencia emocional, escuchar esa palabra, cierta reacción emotiva. Puede haber situaciones que tienen que ver con una situación individual, pero lo cierto es que las palabras tienen esta posibilidad de despertar reacciones emotivas, positivas o negativas, o neutras, ¿no? O sea, a nivel social. ¿Y esto qué significa? Que es el lenguaje, o sea, y nosotros los usuarios, obviamente, tenemos la posibilidad de describir una misma situación de manera diferente. De modo tal que el modo de describir un mismo acontecimiento o un mismo objeto puede provocar reacciones emotivas de carácter diferente, ¿no? Porque yo puedo decir, yo soy... No. A ver, puede ser que obviamente la palabra democracia tiene una carga... en algún punto es cierto, la palabra democracia tiene una carga emotiva positiva y la palabra dictadura tiene una carga emotiva negativa. Sí, indiscutiblemente eso sucede con eso, que hay palabras que tienen carga emotiva positiva, otras palabras tienen carga emotiva neutra, y otras palabras tienen carga emotiva negativa. Pero no solamente esto pasa con palabras, ¿no? Es decir, obviamente, la carga positiva o negativa, ¿no? La carga emotiva positiva, negativa o neutra de una expresión obviamente tiene que ver con ciertas vivencias de la comunidad lingüística. Pero también, y lo más importante, es que hay situaciones que hay una misma situación que se pueden describir con un lenguaje neutro, con un lenguaje con carga emotiva positiva y un lenguaje con carga emotiva negativa, ¿no? De pronto yo puedo decir, yo soy firme, tú eres obstinado, él es un tonto cabeza dura. Entonces fíjense que, en un caso yo lo describo con una carga, ¿no? Lo digo con una manera positiva, otro neutro y uno con una carga negativa, ¿no? Yo puedo decir, yo lo he reconsiderado, tú has cambiado de opinión, él retiró su palabra o él se dio vuelta, ¿no? Y yo estoy diciendo lo mismo, en los tres casos estoy hablando de... No tiene que ver con la descripción, no tiene que ver con la prescripción, tiene que ver con el modo en que yo puedo referir un acontecimiento, ¿no? El ejemplo que ustedes tienen en el libro, ¿no? De pronto los abogados piden la actualización de su arancel de honorarios. Los auxiliares de la justicia estiman que la compensación de sus servicios profesionales no está de acuerdo con la jerarquía de los mismos. Los avenegras pretenden ganar cada día más. En el primer caso, ¿no? Yo describo una situación que es un reclamo por un aumento del ius previsional de los abogados, de manera neutra. En el segundo caso lo describo con una carga positiva, una carga emotiva positiva, de manera tal que yo pretendo generar empatía, pero en el tercer lugar, yo lo describo con una carga emotiva negativa, de pronto de que esto cause rechazo, ¿no? Y esto sucede muy en común con situaciones, no sé, en el periodismo, de pronto, ¿no? No sé, existe una misma situación, o yo les propongo a ustedes ese ejercicio. Tienen que describir un reclamo de un grupo de personas frente a la municipalidad. Entonces alguien puede decir, ¿no? Un grupo de vecinos, ¿no? Seriamente afectados por las consecuencias económicas de la pandemia, se constituyen frente a la municipalidad, ¿no? Para reclamar o para exigir el cumplimiento de su derecho constitucional a una remuneración digna. Después puede decir, bueno, un conjunto de afectados por la pandemia reclaman por una efectiva ocupación. Pero también puede decir, y este grupo de planeros está reclamando más planes. Y de pronto estoy describiendo lo mismo. En un caso lo escribo con una carga emotiva positiva, en otro caso con una carga emotiva neutra, y en otro caso con una carga emotiva negativa. Reclamo de docentes al inicio de clase, ¿no? Los auxiliares, no sé, los docentes reclaman que la compensación de sus servicios, ¿no? Les permita cubrir sus necesidades básicas. Los docentes reclaman un aumento de sueldo. Otro principio de año sin clases. Estoy describiendo el mismo acontecimiento. Sin embargo, ¿no? En un caso lo hago, ¿no? De manera de generar empatía en el receptor, en otro caso describo un hecho de manera neutra, y en otro caso lo describo de manera de generar rechazo en el auditorio. Esto tiene que ver con el manejo emotivo del lenguaje, ¿no? Es decir, que generalmente sucede más allá de que, insisto, haya palabras
que sueltas tengan, no, por eso, a ver, estas palabras sueltas a veces se apropian en los discursos. Esto pasa con, ahora vamos a volver al tema de las definiciones, ¿no? Con las definiciones persuasivas o emotivas. Nosotros sabemos que la palabra democracia es una palabra que tiene, como ustedes decían, carga emotiva positiva. Entonces de pronto alguien quiere definir alguna situación de manera persuasiva y va a decir la verdadera democracia, y cambia, ¿no? El significado, a ver, descriptivo cognitivo por un significado emotivo, y en realidad lo que está haciendo es cambiar las reglas de uso de esa palabra. Entonces sí, a ver, la carga emotiva del lenguaje tiene que ver con la posibilidad de hacer referencia a un mismo objeto, a una misma situación, de una manera neutral, de una manera lo más neutral posible, de una manera que genere, ¿no?, una reacción emotiva positiva en el auditorium, pero también de una manera que genere, ¿no?, una reacción negativa. Y esto se refiere, ¿no?, a dos cosas, ¿no? Por un lado tiene que ver, sí, con el mismo hecho en diferentes... Sí, obviamente, claro, Amanda, tenés razón, o sea, la situación, el dato es el mismo, la situación empírica es la misma, pero el modo en que yo lo describa, si yo lo describo, insisto, con una carga emotiva, no sé, con lenguaje que tenga una carga emotiva positiva, voy a generar una reacción distinta que si yo lo describo con una carga, ¿no?, emotiva negativa. Y esto tiene que ver, por un lado, con la relación de los signos con los usuarios, porque esto de que el lenguaje pueda, ¿no?, tener ciertos efectos emotivos con relación al receptor, tiene que ver con el uso del lenguaje, y en algún punto también tiene que ver con, sí, ciertos elementos semánticos, ¿no? Es decir, y esto es un tema que se vincula muy estrechamente con el problema de las definiciones, ¿no? Cuando nosotros recién decíamos de qué problema se ocupaba la semántica, hacíamos referencia a los problemas de significado, y sé que ustedes vieron con Paula la semana pasada, ¿no?, estas dos posibles maneras de entender las relaciones entre las palabras y las cosas, entre el realismo y esencialismo por un lado, y el nominalismo y convencionalismo por el otro. Eso sí, efectivamente, es un gran problema del que se ocupa la semántica, pero también la semántica se ocupa, como les decía, del gran problema de las definiciones, ¿no? Que definir significa establecer cuál es el significado de la palabra, ¿no? Decir cuál es el significado de una palabra, y sobre todo de lo que nosotros llamamos palabras de clase. Hay una distinción, ¿no?, claramente entre los nombres propios y las palabras de clase, ¿no? Los nombres propios sí son producto de la mera preferencia individual, ¿no? Esta decisión acerca de, no sé, de cómo llamamos nosotros, no sé, a nuestras mascotas, de cómo llamamos a nuestros hijos, de qué nombre se le pone una calle, de qué nombre se le pone un barco. Es decir, eso sí, estos nombres propios, estos nombres que designan a un objeto individual, sí son producto de la mera preferencia. Y tienen un funcionamiento semántico diferente de aquellas palabras que nosotros llamamos palabras de clase. ¿Por qué se denominan palabras de clase? Porque en realidad todo el lenguaje es un gran sistema clasificatorio. Una de las propiedades, ¿no?, que tiene el lenguaje al constituirse como un sistema de símbolos, y esta capacidad de representación que tienen los símbolos, es precisamente que permite la comunicación. Sería muy engorroso si nosotros tuviésemos que nombrar de manera diferente, o asignar un nombre diferente, no sé, a cada objeto, ¿no? Piénsenlo, si ustedes tuviesen que, este ejercicio, ¿no?, tuviesen que nombrar de manera diferente a cada uno de los objetos que tienen, no sé, en la habitación en la que están ahora. Podrían pasarse horas inventando nombres para cada uno de esos objetos. Trasladen la dificultad de ese ejercicio a la realidad en su generalidad. Entonces, el ser humano culturalmente ha construido este sistema de símbolos recortando la realidad, es decir, generando clases, generando categorías, ¿no? Y estableciendo un criterio de uso, ¿no?, o un criterio clasificatorio para cada una de esas categorías. Es decir, el lenguaje implica eso, un recorte del mundo en clases, un recorte del mundo en piezas, ¿no? De manera tal que
nosotros, a ver, sabemos que, no sé, a las plantas perennes de un tronco leñoso, qué sé yo, elevado, que se ramifica a cierta altura del piso, le llamamos árbol. Yo tengo una ventana y estoy viendo árboles. Y sabemos que, bueno, que todos los objetos que más o menos se corresponden con esa característica, no sé, van a recibir el nombre de árboles, ¿no? Y también sabemos que, no sé, a ver, todos aquellos enseres móviles que sirven para los usos domésticos, decorativos, de oficina y del hogar, le vamos a llamar muebles. Y sabemos que aquellos animales vertebrados que tienen cierta temperatura constante, cuyo no sé, embrión se desarrolla en el seno materno y cuyas crías se alimentan con la leche de las mamas de las hembras, se llaman mamíferos. Es decir, se establecen criterios de clasificación. De manera tal que nosotros podemos agrupar los objetos. Fíjense que en realidad nosotros agrupamos los objetos en cada uno de estos nombres. No importa. A ver, nosotros, a ver, en realidad la clasificación, este recorte, ¿no?, del mundo en clases, ¿no?, que llamamos clasificación, es lo que nos va a permitir establecer cuáles son los criterios de uso de una palabra. Y estos criterios de uso de una palabra se constituyen en una de las formas de llegar al significado. El significado, ¿no?, de los términos de clase reconocen dos componentes, la designación o la intención o la denotación. La intención de un término se corresponde con los criterios de uso, con las reglas de uso de esa expresión, de ese término. Y la denotación o la extensión de un término hace referencia a todos los objetos que yo puedo nombrar con esa palabra. Tengan presente, ¿no? Esto es un ejercicio que es dificultoso porque implica romper de alguna manera con alguna preconcepción que nosotros teníamos respecto del lenguaje. Cuando nosotros nos preguntamos por el significado de una palabra, no nos estamos preguntando por ese objeto, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos preguntamos por el significado de árbol, estamos preguntando por las reglas de uso del término árbol, no estamos indagando respecto del árbol, ¿no? Nosotros tenemos una manera, a lo mejor errónea, ¿no?, de preguntar. Cuando nosotros desconocemos el significado de una palabra, solemos preguntar qué es un árbol. Pero en realidad esa pregunta esconde una trampa, porque nosotros cuando en realidad estamos preguntando qué es un árbol, lo que estamos queriendo preguntar es ¿a qué llamamos árbol? ¿Cuáles son las reglas de uso de la palabra árbol? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un objeto para que yo pueda llamarlo árbol, para que yo pueda incluirlo dentro de la clase de los árboles? Entonces, cuando nos preguntamos por el significado de una expresión, más allá de que nos hagamos tramposamente esta pregunta acerca de qué es una cosa, no preguntamos nada acerca de la cosa. En realidad estamos preguntando cuáles son las reglas de uso que están vigentes en una comunidad lingüística para que nosotros podamos usar esa palabra, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo. Cuando yo me pregunto por el significado de la palabra árbol, mi pregunta es una pregunta que se desenvuelve a nivel lingüístico, no a nivel físico. Entonces, al preguntar por el significado de la palabra árbol, el significado cuenta con dos componentes, como les decía, ¿no? La designación o la intención, que tiene que ver con las reglas de uso, ¿no?, de esa palabra, es decir, las reglas de uso de una palabra van a enumerar cuáles son las características definitorias de un objeto, es decir, cuáles son aquellas características que necesariamente tienen que estar presentes en un objeto para que yo lo pueda llamar de determinada manera. Luego, la denotación o la extensión de un término hace referencia a cada uno de los elementos, ¿no?, o de los objetos, o de la categoría de objetos que van a quedar comprendidas dentro del campo de referencia semántica de esa expresión, que van a quedar abarcadas por ese nombre. Recién alguien ponía, no sé, por ejemplo, alguien en el chat daba el ejemplo de la palabra techo, ¿no? Vamos, para tomar un ejemplo que hayan dado ustedes. Y decía algo que era interesante, dice Abigail, decía, por ejemplo, techos, no importa el material por el cual está hecho. Entonces, fíjense que acá nosotros, a ver, la palabra que intentamos definir es la palabra techo.
¿Cuál sería, a ver, la intención o la designación de esa expresión? ¿Cómo definirían ustedes a la palabra techo? A ver, alguien que se anime, así, pero caseramente, a ver, que si yo le pregunto, yo no sé, yo vengo de otro lugar. Sí. Sofía, algo que te permita a vos que no pueda llegar a pasar el agua, o dar significado en sí de que vos estés cubierto. Para que... Acá todos están, a ver, hablando de lo mismo, ¿no? Decir, bueno, a ver, algún elemento que sirva para cubrir, no sé, un espacio en una habitación o una cobertura de, no sé, algún objeto. Entonces, esas serían las reglas de uso. Serían, ¿no? Esas reglas de uso nombran cuáles son las características definitorias de un objeto, ¿no? Acá las características definitorias tienen que ver con la función, ¿no? Es algún elemento o instrumento que sirva para cubrir algo, ¿no? No sé, podríamos decir, a ver, quizás, no sé, bueno, dejémoslo, que sirva para cubrir algo. ¿Parte de una casa? ¿Qué? ¿Puede ser? ¿Parte de una casa? Sí, parte de una casa, parte de un espacio, parte de un inmueble, parte de una construcción. A ver, pongámosle construcción, o cubrir una superficie aérea, es decir, cualquiera de esas definiciones está perfecta. Fíjense que ahí yo estoy, ¿no? La característica definitoria, es decir, algo que me va a permitir, la característica que me va a permitir llamar a un objeto techo, va a ser que cumpla esta función, que me cubre una edificación, que me cubre un espacio, que me cubre una construcción. Después, a ver, si es de teja, si es de chapa, si es de piedra, si es de adobe, a ver, si es de tela, no sé, es decir, es irrelevante. A ver, que sea de tela, que sea de chapa, que sea lo que serían, en todo caso, características concomitantes, características que no son importantes, ¿no? Pero, de pronto, a ver, lo que importa son sí, a ver, lo podemos definir por su función, lo podemos definir por cualquier otra característica, piensen, no sé, de pronto, a ver, si yo pienso, ¿no? No sé, en la palabra triángulo, voy a decir, bueno, es una figura geométrica que tiene 3 lados, entonces, bueno, yo lo defino por otras características que no tienen que ver con la función. Yo puedo elegir definirlo, o las características definitorias a veces tienen que tener con la función, muchas veces tienen que ver con la función, con el modo de funcionamiento, no sé, yo tengo que definir un arma de fuego, la voy a definir por el mecanismo en función del cual va a lanzar los proyectiles, ¿no? Es decir, el modo en que una comunidad lingüística elige definir una palabra tiene que ver con eso, con elegir cuáles son esas características definitorias. Esas características definitorias a veces tienen que ver, ¿no? Con el funcionamiento, otras veces tienen que ver con la composición, ¿no? Otras veces tienen que ver con otras características, no sé, a ver, cuando definimos mamífero, no lo definimos por la función, sino que lo definimos por, a ver, cierto modo de desarrollo de los embriones, ¿no? Y si nosotros tuviésemos que definir, no sé, un carnívoro, un herbívoro, tuviésemos que definir, no sé, un vegano, un vegetariano, lo definimos en función de aquello que están alimentando. Pero esto, ¿por qué es así? Porque en realidad las clasificaciones no son clasificaciones naturales, porque además fíjense que un mismo objeto no puede entrar o quedar comprendido dentro del campo de referencia semántica de muchas palabras. Es decir, yo puedo quedar comprendida dentro del campo de referencia semántica de la palabra abogada, ¿no? Porque bueno, a ver, aquellas personas que tienen el título, no sé, o que estudiaron la carrera de abogacía, pero también puedo quedar comprendida dentro del campo de referencia semántica de la palabra profesora, y también puedo quedar comprendida dentro del campo de referencia semántica de la palabra tía, y quedo comprendida dentro del campo de referencia semántica de la palabra hija. Entonces, los lenguajes no, en este sentido no nos constituyen ontológicamente, ¿no? Son un sistema de clasificación. En ese sistema de clasificación, como les decía, nosotros distinguimos, a ver, en un sistema de clasificación que nos va a permitir establecer un significado, ¿no? Establecer un significado es definir una palabra. No sé, al definir una palabra, nosotros estamos estableciendo cuáles son las reglas de uso, cuáles son esas características, ¿no? Las reglas de uso de una palabra me describen o me enuncian cuáles son las características definitorias, ¿no? De ese término, es decir, cuáles son las características que sí o sí tienen que estar en un objeto para que yo pueda decir, uy, este objeto corresponde a esta clase, corresponde a este grupo. ¿Y por qué es importante esta distinción? Sí, Sofía. Usted da el ejemplo del techo, que puede ser de tela, de todo. El de tela puede llegar a cubrir en sí, pero por ahí
O sea, yo me fijé más en el clima, por así decirlo. No cumple en sí la función, en sí si llueve o cosas así. A ver, pero eso va a pasar, Puede llegar a... a ver. Sí, ya entendí, profe. A ver, perdón, yo digo, pero está perfecto, ¿no? Que se genere esta discusión, porque cuando tenemos dudas acerca de si una palabra, ¿no?, queda comprendida dentro del campo de referencia semántico de otra, ¿no? Es una palabra que presenta ¿qué problema? La palabra techo, según como la definimos nosotros. Ambigua, una palabra es ambigua. Vaga. A ver, Vaga. ambigua, ¿no? Ambigua, no, está bien. Ambigua, a ver, una palabra es ambigua cuando tiene más de un significado, ¿no? No sé, piensen en es media la palabra vaga porque deja como al descubierto, al pensar que podría ser. En realidad, a ver, la vaguedad, lo que pasa es cuando nosotros, a ver, la mayoría de las palabras son vagas. ¿Por qué? Porque la vaguedad implica que estos límites semánticos, ¿no?, que nosotros trazamos con una definición, son límites imprecisos. Entonces, bueno, una palabra, decimos que una palabra es vaga cuando los límites semánticos no tienen esta imprecisión, ¿no? De pronto, piensen, una palabra vaga siempre nos remite a esta imagen, ¿no?, de un foco encendido en la oscuridad. Nosotros tenemos un haz de luz que nos ilumina una parte, ¿no? Entonces va a haber situaciones respecto a las cuales... También podemos usar la palabra techo refiriéndonos al tope de nuestras capacidades. También en ese sentido sería así, en ese sentido sí es una palabra, a ver, ahí sí está señalando una ambigüedad, porque en un caso estamos utilizando la palabra, a ver, la palabra techo para referirnos, no sé, a estos elementos, porque nosotros lo definimos como, cuando yo preguntaba por la definición, acordamos esta definición. Esta definición descriptiva, cuando utilizamos la palabra techo como límite máximo, es un posible sentido, a lo mejor un sentido más figurativo, pero también es siempre que nosotros podemos distinguir más de un significado, obviamente estamos haciendo referencia a la ambigüedad, ¿no? Sí, la palabra banco también es una palabra ambigua. Entonces, volviendo a los componentes del significado, ¿no? Nosotros podemos distinguir, a ver, la designación, ¿no? La designación o la intención, que tiene que ver con establecer las reglas de usos, y la denotación, que tiene que ver con distinguir cuáles son, ¿no?, aquellos elementos que nosotros podemos nombrar con una palabra. Voy al ejemplo, ¿no?, de la palabra árbol. Nosotros decíamos que la designación de la palabra árbol era una planta perenne de tronco leñoso que se ramificaba a cierta altura del suelo. Ahora, la denotación, qué sé yo, será pino, tilo, abedul, ciprés, secuoya, es decir, aquellas distintas especies a las cuales yo le puedo aplicar la palabra, ¿no? Estos serían los dos componentes del significado. Entonces, cuando yo intento definir una palabra, lo que intento hacer es, ¿no?, tratar de establecer ese significado. Y obviamente el problema de las definiciones sí es un problema que atañe a la semántica, ¿no?, al problema semántico. Y además yo puedo, es como establecer distintas clasificaciones entre las definiciones. Voy a tratar de apurarme un poco porque ya estamos llegando a la hora. De pronto yo puedo tener definiciones verbales y ostensivas, ¿no? Cuando tengo una definición verbal y cuando yo expreso verbalmente cuál es el significado. Luego puedo, una definición ostensiva es cuando yo señalo un objeto, ¿no? De hecho, nosotros aprendimos a hablar con definiciones ostensivas, ¿no? Cuando nosotros todavía no habíamos aprendido el uso del lenguaje, íbamos caminando por la calle y nos señalaban un objeto y nos decían, bueno, auto, casa, chimenea, nos enseñaron a hablar enseñándonos los objetos. Luego también puedo tener definiciones intencionales y definiciones denotativas. Las definiciones intencionales son aquellas que, efectivamente, hacen referencia a la intención o la designación como componente de significado, y las definiciones denotativas son aquellas que hacen referencia a cada uno de los elementos que componen, ¿no?, la extensión de ese término.
Y también me puedo encontrar con definiciones informativas y definiciones estipulativas. Llamamos definiciones informativas aquellas definiciones que reflejan cuáles son las reglas de uso vigentes en una comunidad lingüística. En cambio, llamamos definiciones estipulativas cuando, el hablante acuerda, estipula, ¿no?, un significado para esa palabra. Y esto es muy común, fíjate, esto va a ocurrir, es muy común en ciertos ámbitos disciplinares, a ustedes les va a pasar, no sé, de pronto el día de mañana, cuando vayan más avanzados en la carrera, y tengan que, no sé, hacer un trabajo de investigación o una tesis doctoral, y se van a encontrar con que van a tener que definir muchos conceptos. Entonces, de pronto, no sé, yo tengo que definir qué significa un derecho penal liberal, ¿no? Entonces, bueno, la palabra liberal dentro de la teoría política tiene muchos significados, entonces ustedes se van a ver obligados a decir, bueno, cuando yo en esta tesis utilice la palabra liberal, voy a hacer referencia a aquellos modelos políticos que entienden que la autonomía personal es un valor que hay que respetar y que cada individuo tiene libertad para elegir sus propios planes de vida. Voy a tener que estipular, que acordar, que definir un significado, que probablemente no coincida a veces con el significado descriptivo o el significado informativo de esa expresión. Y acá es donde, volviendo al tema, ¿no?, a la carga emotiva del lenguaje, acá es donde a lo mejor, ¿no?, se puede colar muchas veces la carga emotiva, o donde en muchos discursos, ¿no?, de pronto se cuela la carga emotiva, porque, no sé, por ejemplo, en un discurso periodístico, o bueno, esto pasa, ¿no?, muchas veces en aquellos contextos discursivos en los cuales el hablante quiere ganar adeptos, donde trata de incorporar a su discurso y a sus propias definiciones palabras que tengan una carga emotiva positiva. Entonces el significado que le otorga una expresión es un significado que se va corriendo del significado descriptivo y se acerca más a un significado emotivo, a una definición estipulativa, o a veces, ¿no?, cuando se trata de definiciones que tratan de captar la empatía o la adhesión, se habla de definiciones persuasivas, ¿no?, cuando dentro de un cierto contexto retórico, quien habla trata de persuadir al auditorio, va cambiando, modificando ese significado descriptivo o cognitivo para otorgarle otro significado distinto. Luego, ya volvemos, quiero hacer un último recorrido en estos minutitos que nos quedan por los distintos usos o funciones, ¿no?, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos, ¿no?, pragmática, ¿no?, es decir, con las relaciones que se pueden dar entre las palabras y los usuarios. Y nosotros, existen múltiples funciones. Uno puede, con el lenguaje puede hacer infinidad de cosas, y de hecho si uno va a bibliografía lingüística un poco más específica, se va a encontrar con una clasificación mucho más fina, más precisa, pero nosotros, en lo que nos importa, nos vamos a distinguir 4 usos o funciones del lenguaje, ¿no? Entonces vamos a hablar de una función descriptiva del lenguaje, de una función directiva o prescriptiva del lenguaje, una función expresiva del lenguaje y una función operativa del lenguaje. Cuando nosotros usamos el lenguaje descriptivamente, valga la redundancia, cuando nuestra intención como hablantes es proporcionar información, cuando nosotros tratamos de describir algo de la manera más neutral posible, ¿no?, cuando pretendemos dar cuenta de alguna situación que pasa en la realidad. No, en esos casos nosotros utilizamos el lenguaje de manera descriptiva. Tienen que tener presente que es la única función del lenguaje que tiene valores veritativos, es decir, cuando nosotros utilizamos el lenguaje en sentido descriptivo, es la única función o el único uso respecto del cual nosotros podemos decir que la expresión que estamos utilizando es verdadera o falsa, ¿no? Porque es la única función del lenguaje que nos permite verificar si existe o no un correlato empírico, un correlato con la realidad. De pronto, si yo estoy diciendo, ¿no?, el pasto es verde, mi expresión está haciendo referencia a una porción de la realidad, y
esto empíricamente se puede demostrar, es decir, se puede demostrar si aquello que yo estoy diciendo, ¿no? es algo que es verdad, o es algo que se corresponde con la realidad, o es algo que no se corresponde con la realidad, ¿no? Es lo único respecto a lo cual yo puedo decir es verdadero o falso, ¿no? Es decir, bueno, ayer fui, hoy estuve dando clases, hoy fui a la facultad, mañana tengo que dar examen, es decir, son situaciones que se pueden corroborar. En Tomás Cristian, todas las unidades del lenguaje. Entonces, en este caso es un caso de uso descriptivo del lenguaje, ¿no? Luego, tenemos la función directiva o la función prescriptiva del lenguaje. Es decir, cuando yo utilizo el lenguaje de manera directiva o de manera prescriptiva, en este caso es lo mismo, mi intención es modificar, ¿no? O sea, intentar modificar la conducta del otro, intentar que el otro tenga una reacción conductual. Y hay grados, ¿no? Los casos de uso prescriptivo o directivo del lenguaje pueden ir de simple consejo hasta una orden, ¿no? Yo le puedo decir a alguien, che, mirá, ¿sabes qué? Está feo, ¿por qué no te llevas una campera? Mirá, va a llover, agarrá un paraguas. Mirá, a ver, si vas a tal lugar, mirá, no compres, o no, si vas a, no sé, si te vas a comprar un par de zapatos, no vayas a aquella zapatería, porque la verdad que el precio es carísimo. Es un consejo, una sugerencia, pero ahora de pronto, si yo soy alguien que tengo, no sé, respecto de, o sea, no sé, me puedo encontrar en un contexto, de pronto mi jefe me da una orden, y bueno, yo tengo que cumplirla porque hay alguien que me está diciendo, bueno, escribime este informe para mañana. Y yo tengo que escribir ese informe para mañana. O cuando un padre le ordena a un hijo, no sé, hacete la cama o anda a lavar los platos. ¿No? En todos esos casos hay un yo uso el lenguaje porque le quiero indicar a otro algo que tiene que hacer. Va a haber casos de poca fuerza, ¿no? De poca fuerza prescriptiva, ¿no? Por ahí yo puedo dejar librado al otro, no es una sugerencia, un consejo, hasta casos mucho más fuertes, una orden, una amenaza, ¿no? De pronto cuando yo soy objeto de una amenaza y me dice, haz esto porque si no te mato, y bueno, es un caso de uso prescriptivo del lenguaje porque ahí me están ordenando que haga algo, ¿no? Fíjense que en estos casos no tiene sentido decir que, a ver, la orden es verdadera o falsa. La orden será justa, será injusta, será apropiada, inapropiada. Yo puedo hacer cualquier otro juicio de valor, menos, ¿no?, que sea verdadero o que falso. A ver, si alguien me dice, a ver, hace esto porque te mato, yo no le voy a decir mentira. No le podré decir, mira, es justo, no injusto, no me lo pidas, pero no le voy a decir mentira. ¿No? Es decir, entonces, cuando yo utilizo un lenguaje desde el punto de vista prescriptivo o directivo, en estos casos no tiene sentido, ¿no?, predicar verdad o falsedad de esas expresiones. Luego, yo puedo utilizar el lenguaje expresivamente, ¿no? Cuando utilizo el lenguaje expresivamente es cuando yo utilizo el lenguaje para expresar una emoción, ¿no? No sé, el caso más significativo es quizás el caso de la poesía, donde, ¿no?, quien escribe ciertos versos con contenido poético está queriendo... ahora voy, Débora, con tu explicación. Cuando yo puedo expresar, o sea, ¿no?, el lenguaje poético, el escribir una poesía tiene que ver con expresar, ¿no?, cierto estado anímico, con expresar cierto sentimiento. De la misma manera en cuando insulto, ¿no?, de la misma manera, a ver, no sé, me martillo el dedo, las cosas que puedo decir para expresar el dolor son un caso de uso expresivo del lenguaje. Ahí Débora preguntaba, ¿no?, a ver, ¿qué pasaba con una prescripción médica? A ver, una cosa es cuando, a ver, si la orden, a ver, el médico me puede dar una orden, me puede decir que haga una cosa o que haga la otra. Ahora, si yo utilizo prescripción como sinónimo de receta, es otra, a ver, estoy utilizando la palabra prescripción en otro sentido y no en el sentido en que lo estoy usando ahora, ¿no? La prescripción, cuando yo estoy hablando de un caso de uso prescriptivo del lenguaje, estoy hablando de una situación en que efectivamente el médico me da una orden, no en el sentido en que expide una receta como parte de su actividad médica, que también se llama de la misma manera. Y por último, los casos de uso operativo del lenguaje, que son aquellas situaciones en las cuales, a través del lenguaje, se instrumentalizan, ¿no?, ciertas formas, ¿no? Ahora voy a esto del lenguaje objeto y metalenguaje, y normas y metanormas, y con esto terminamos. Cuando yo utilizo, a ver, hay ciertos contextos
en los cuales expresar ciertas frases de carácter formal tienen como consecuencias operar ciertos cambios en los destinatarios de esas expresiones o ciertos cambios en los estados, pueden ser jurídicos o de otra naturaleza de un individuo, pero esto tiene que ver con ciertas reglas que se dan al interior de ciertas instituciones donde ciertas formalidades que se expresan por el lenguaje tienen ciertas consecuencias que exceden el ámbito lingüístico. El ejemplo más claro puede ser el saludo, ¿no? De pronto, bueno, saludar a alguien, cuando yo saludo y digo hola, estoy saludando, o las promesas, ¿no? Fíjense que en el momento en que yo te prometo algo, cuando yo estoy diciendo la expresión, cuando yo estoy enunciando la expresión, estoy a su vez realizando la acción de prometer. Cuando yo digo la frase te prometo, a la vez en que estoy expresando esa frase, estoy cumpliendo el acto de prometer. Esto sería un ejemplo sencillo. Los otros ejemplos más complejos que yo le decía que tenían que ver con el marco institucional en el que se daban, son ciertos casos en los que hay ciertas instituciones, pueden ser jurídicas o pueden ser de otras características, en los cuales expresar ciertas fórmulas implica, ¿no?, realizar cierta acción. Piensen, no sé, en el caso del matrimonio, el jefe de registro civil que declara a alguien unido en matrimonio. Cuando dice yo los declaro marido y mujer, esto implica un cambio en el estado civil de las personas. O el párroco cuando dice yo te bautizo en el nombre del Padre, ¿no?, efectivamente está profiriendo una expresión que a su vez implica un cambio en el estatus religioso de esa persona. Estas situaciones son casos de uso operativo del lenguaje. Ahora, alguien hacía una pregunta, ¿no?, que tenía que ver con lo que llamamos niveles de lenguaje. Que solemos distinguir, ¿no? Suele distinguirse, a ver, nosotros usualmente utilizamos el lenguaje para referirnos a objetos de la realidad, a objetos del mundo físico, o no, a objetos que no son lingüísticos, vamos a hacer esa distinción que es más precisa, ¿no? De pronto si yo digo, esta hierba es verde, yo estoy utilizando el lenguaje para hacer referencia a la hierba. Pero también puedo decir, esta hierba es verde, es una oración bien formada del lenguaje castellano. Entonces yo no me estoy refiriendo a la hierba, me estoy refiriendo a la oración. Esta hierba es verde, es una oración bien formada del lenguaje castellano. ¿Esto qué significa? Que yo puedo utilizar el lenguaje para hacer referencia a un objeto, pero también puedo utilizar el lenguaje para hacer referencia al lenguaje. Cuando yo utilizo el lenguaje para referirme a objetos de la realidad, yo no tengo necesidad de hablar de niveles del lenguaje, porque por un lado yo tengo lenguaje, pero el objeto de mi predicación es un objeto no lingüístico, entonces yo no necesito establecer niveles de lenguaje. Pero cuando yo con el lenguaje me refiero al lenguaje, yo ya tengo una expresión del lenguaje que se refiere como objeto a otra expresión lingüística. Entonces yo sí me veo en la obligación de distinguir niveles de lenguaje. ¿Por qué? Porque yo con un lenguaje hago referencia a otro lenguaje. Entonces, ese lenguaje que constituye el objeto de mi decir, ya se llama lenguaje objeto. Y aquello que yo quiero decir respecto de ese objeto, que es un objeto lingüístico, se llama metalenguaje, ¿no? La idea de meta significa más allá, significa un pasito más arriba, ¿no? Entonces de pronto cuando yo digo, la hierba es verde, es una oración bien formada en lenguaje castellano, la hierba es verde sería lenguaje objeto. Es una oración bien formada del lenguaje castellano, sería metalenguaje, ¿no? O de pronto, ¿no?, ustedes le quieren decir, y si mira, la profesora dijo, y después dicen lo que yo acabo de repetir, ¿no? La profesora dijo que existen dos niveles de lenguaje. Entonces, aquello que ustedes dicen se va a hacer lenguaje objeto respecto de mi discurso, perdón, va a ser metalenguaje respecto de mi discurso que se constituye en el lenguaje objeto, ¿no? O, no sé, cuando ustedes leen una noticia periodística, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, la ministra de Salud dijo, entonces después transcriben lo que dijo la ministra de Salud. Aquello que la ministra de Salud dijo se va a constituir en el objeto de mi discurso. Entonces constituye lenguaje objeto. Y lo que yo voy a decir constituye metalenguaje.
Sí, los usos del lenguaje serían descriptivo, prescriptivo, expresivo y operativo. Sí, María Luz. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cuando yo utilice estos dos niveles de lenguaje, haya un lenguaje objeto que puede ser descriptivo, pero también mi lenguaje objeto puede ser prescriptivo. Cuando yo digo, el artículo 79 del Código Penal prescribe que el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años, lo que yo estoy diciendo acerca del Código Penal es metalenguaje, pero la norma contenida en el Código Penal es lenguaje objeto, porque la norma también está expresada en un lenguaje natural. Lo que sucede es que esa norma es un caso de uso prescriptivo del lenguaje, porque las normas son caso de uso prescriptivo del lenguaje. Entonces, en esos casos yo tengo un metalenguaje descriptivo respecto de un lenguaje objeto que es prescriptivo. También puede suceder que hay situaciones en las cuales el metalenguaje es prescriptivo y el lenguaje objeto es prescriptivo, que es el ejemplo que daban ustedes, ¿no? Que son los casos en que se denominan, ¿no?, metanormas, que es el clásico ejemplo que ustedes se van a encontrar en el manual, ¿no?, cuando van por la ruta y dice, no sé, un cartel que dice, observe las indicaciones de los carteles. Ese cartel constituye un caso de metalenguaje prescriptivo respecto de un lenguaje objeto que también es prescriptivo, ¿no? O de pronto cuando ustedes se encuentran, ¿no?, con un cartel que dice, usted tiene la obligación de exigir factura. Ese cartel es un cartel que está haciendo referencia a una, ¿no?, me está obligando a mí a exigir una factura, cuando en realidad es la ley impositiva la que pone también en mi cabeza la obligación de exigir factura, ¿no? Entonces yo en ese caso tengo un cartel que me está indicando, ¿no?, a ver, que me está obligando, o sea, me está prescribiendo, y usted tiene una obligación de, que es una obligación que además está contenida en otra norma. Entonces, estas son situaciones que se presentan siempre que, a ver, no hay oraciones que en sí mismas sean lenguaje objeto o sean metalenguaje, sino que la necesidad de diferenciar en distintos niveles de lenguaje recién aparece cuando yo quiero hacer referencia a un lenguaje mediante también el lenguaje natural. Entonces, para distinguir, para que mi oración no resulte una oración paradojal, yo distingo, ¿no? Es decir, cuando con el lenguaje yo me refiero a objeto de la realidad, yo no tengo necesidad de hablar de niveles de lenguaje, porque mi lenguaje se refiere a un objeto que no es lenguaje, se refiere al pasto, a la ventana, al monitor, al libro, a los zapatos, a la bufanda, al pullover, a lo que sea. Ahora, cuando yo quiero utilizar lenguaje para hacer referencia a una expresión lingüística, ahí sí necesito diferenciar niveles de lenguaje. Un lenguaje que es el lenguaje objeto, que es el lenguaje al cual yo voy a referir, y luego ese lenguaje con el cual yo doy cuenta del lenguaje objeto. Cuando digo esta oración, la oración X, es una oración bien formada del idioma castellano. La oración X está escrita en inglés. Mirá, esa frase del diario está escrita en chino. Todo esto que yo digo acerca de otras expresiones lingüísticas, ahí sí se constituye en metalenguaje. Puede suceder que mi metalenguaje se refiera a otro lenguaje objeto que es de carácter prescriptivo. Entonces mi metalenguaje es descriptivo con relación a un lenguaje objeto que también es descriptivo. Pero en el caso de las normas son un caso de uso prescriptivo del lenguaje. Entonces, todo lo que yo diga como docente acerca de las normas contenidas en el sistema, o lo que ustedes digan el día de mañana como abogados de las normas que componen el sistema jurídico argentino, todo lo que digan los teóricos del derecho acerca de las normas que componen cada uno de los subsistemas, constituye un metalenguaje. Nosotros, a ver, los operadores del derecho, aquellos que nos manejamos con el derecho, todo el tiempo estamos haciendo uso de niveles metalingüísticos, porque como les decía al principio, las normas se expresan en lenguaje, las normas son un caso de uso prescriptivo del lenguaje, por lo tanto, cada vez que nosotros queremos hacer referencia, ¿no?, a cierto enunciado normativo, utilizamos un metalenguaje. Generalmente es un metalenguaje de carácter descriptivo con relación a un metalenguaje que es de carácter prescriptivo, de carácter directivo, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la pregunta que alguien, ¿no?, por ahí hizo al principio, esto que tenía que ver con los niveles del lenguaje. Los niveles del lenguaje aparecen cuando nuestro objeto de referencia semántica constituye una expresión del lenguaje natural. Entonces, para distinguir, ¿no?, el objeto al que nosotros referimos
de nuestra referencia lingüística, llamamos a nuestra referencia lingüística metalenguaje, y a nuestro objeto de referencia, lenguaje-objeto, precisamente porque es un lenguaje que está expresado, perdón, un objeto que está expresado en lenguaje natural. Al principio parece complicado entenderlo, pero a medida que ustedes vayan leyendo textos se van a dar cuenta de esto, ¿no? A ver, cuando empiecen a leer fallos y vean que, no sé, que los fallos citan, no sé, a un doctrinario, cuando ustedes vean que un doctrinario cita un fallo, y estemos acostumbrados de la cita, ¿no? De pronto, no sé, a ver, no sé, la Corte Suprema, no sé, quiere citar a un autor. Entonces de pronto, bueno, yo tengo que citar lo que dijo la Corte Suprema, entonces yo digo, la Corte Suprema dijo, y entonces pongo entre comillas lo que la Corte Suprema dijo, pero si la Corte Suprema en ese fallo además citó otro autor, entonces voy a tener lenguaje objeto, que es lo que dijo el autor, metalenguaje de primer nivel, que es lo que dijo la Corte, y metalenguaje de segundo nivel, que es lo que digo yo, que dijo la Corte citando a otro autor, o qué es lo que dijo la Corte citando la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tengo un metalenguaje descriptivo de segundo nivel respecto de un metalenguaje descriptivo de primer nivel respecto a un lenguaje objeto que es prescriptivo. Es una escalerita donde los escalones se trazan a medida que yo voy necesitando más referencias lingüísticas. No son escalones predeterminados, no existen, a ver, frases del lenguaje que sean en sí mismas lenguaje objeto o que sean metalenguaje, sino que surgen de las necesidades de expresión lingüística en cada contexto. Entonces ahora, antes de irme, contestando a ver, los niveles de lenguaje, a ver, sí, a ver, los niveles de lenguaje serían lenguaje objeto y metalenguaje, y luego yo metalenguaje puedo tener de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, tengo infinitos, a ver, no sé, de pronto si yo me voy a una novela, ¿no? O sea, Conversación en la Catedral, no sé, hay páginas de la novela que atraviesa 16 planos lingüísticos, yo voy a tener muchas escaleras de lenguaje, pero es un ejercicio literario. A nosotros, para nuestra disciplina, con 2 o 3 niveles nos alcanza y nos sobra. Lo importante es distinguirlos, ¿no? Es decir, saber que tengo un lenguaje objeto y metalenguaje. Y luego voy a tener metalenguaje de primero, segundo, tercer nivel, en función, insisto, de cuántas referencias lingüísticas yo necesite hacer. Volviendo entonces a las actividades de hoy, vamos a tener una actividad de, las actividades también las vamos a pasar por WhatsApp, como para que ustedes más o menos sepan, hagan una práctica. Vamos a abrir un foro entonces en la página, y para aquellos que no tienen acceso a la página, yo les pasé primeramente mi correo electrónico, pero también se lo vamos a pasar por WhatsApp. Y el objeto del coloquio del martes va a ser esta primera unidad de lenguaje. Les dejamos nosotros, tanto en el campus como por WhatsApp, y aquellos que no hayan podido acceder me lo piden por correo electrónico, el capítulo 5 del libro de Nino, y el capítulo primero de un libro de ensayo de teoría del derecho del doctor Portela, que explican estos temas con mucha facilidad. En el caso del campus vamos a abrir un foro para las consultas, pero bueno, aquellos que no tienen acceso al campus, las consultas las pueden hacer por mail. El examen va a ser grupal, el coloquio es grupal, esto lo explicamos al principio, vamos a hacer pasar a grupos de 3 o 4, y bueno, va a ser un diálogo. Aquellas personas que están exceptuadas, vamos a también establecer, la idea es en que también puedan tener el coloquio en el mismo tiempo y en el mismo lugar. En principio la idea, lo que habíamos pensado hacer era dividirnos, ¿no? Somos 4 docentes que formamos el equipo, entonces algunas vamos a estar presencial y vamos a evaluar presencial, y para los exceptuados, en el coloquio va a ser así por Zoom, como lo hemos venido haciendo, no sé, el año pasado y el primer cuatrimestre de este año. Aquellos que bueno, en el cuatrimestres anteriores, estos coloquios eran por Zoom, ¿no? Abríamos varias salas, nos hacíamos grupito de a 4 y dialogábamos. Así que bueno, aquellos que están exceptuados van a recibir las indicaciones o por WhatsApp, o por correo, o por el campus, ¿no? Es decir, bueno, si ustedes para el lunes no recibieron la indicación, o para el martes, comuníquense por WhatsApp, que por suerte Brandon también está en el equipo docente, y nos hace de canal de comunicación. Los grupos, bueno, si ustedes más o menos están, no sé, por afinidad, qué sé yo, quieren pasar juntos, nosotras no nos oponemos, sino a medida que están llegando por orden alfabético los hacemos pasar. El coloquio presencial es el martes a las 3 de la tarde.
Estos datos están subidos en el campus y si no los vamos a repetir en estos días, tanto en el campus como en el grupo de WhatsApp. Así que bueno, cualquier otra duda que surja, sepan que tienen abiertos esos canales de comunicación. Dudas respecto a la modalidad, dudas respecto a los horarios, no creo que haya, el martes a las 15 horas, y bueno, cualquier duda que les surja acerca del contenido, sepan que tienen los canales del aula o eventualmente el resto de los canales alternativos para las consultas. Bueno, les agradezco enormemente el tiempo y nos vemos. El mail es Andrea _Zarini, es ZARINI, @yahoo.com.ar. Yo le digo a Brandon que también lo pase por WhatsApp. Sobre todo para aquellos que no tienen acceso al campus. Los que tienen acceso al campus, les aconsejamos que utilicen el campus, insisto, sobre todo en el foro, porque enriquece leer las preguntas y las consultas de los compañeros, las compañeras y compañeros. Siempre es útil, ¿no? A lo mejor una duda que uno expresa, que expresa el otro, es una duda propia, y eso sirve la puesta en común, ¿no? Colectiva de las dudas que tenemos. Así que los que tienen acceso al campus, aprovechenlo. Los que no lo tienen, vamos a gestionárselos de la manera más rápida posible, y si no, por WhatsApp o por correo. Así que bueno, les agradezco enormemente el tiempo y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.